Normalmente cuando ya hemos leído un libro o un cómic o hemos visto una obra de teatro y luego nos enteramos que harán la adaptación cinematográfica, siempre tenemos la ilusión de que sea fiel al contenido original, en otras palabras, que sea la misma historia. Pero normalmente esto no ocurre. Las adaptaciones cinematográficas suelen ser diferentes a sus obras originales. Esto con el objetivo de adaptarlas más a un lenguaje cinematográfico o que simplemente haya una emoción distinta entre la obra original y la película. Hola, bienvenidos a Cine Hullman, el canal donde aprenderás a amar el mundo del cine. Yo soy Francisco Julián Guzmán y para empezar este canal he decidido traer un top 10 de diferencias entre obras originales y sus adaptaciones cinematográficas. Espero que lo disfruten. Número 10. La película Troya, protagonizada por Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom, es una adaptación del poema épico de Homero, La Ilíada, y la primera parte de la Odisea cuando los troyanos reciben el caballo. Pero fue muy detestada por los fans de la mitología griega, ya que se acercó a un estilo más de películas como Gladiador y Corazón Valiente. Para empezar, todos los elementos fantásticos como los dioses griegos fueron omitidos. En el poema, Afrodita, la diosa del amor, es quien ayuda a París a seducir a la reina Helena. Y al final de la guerra, Helena regresa a Esparta con su esposo, ya que París muere. Los troyanos, al recibir el caballo, Laoconte, el adivino de Troya, empieza a sospechar que se trata de una trampa. Y es en ese entonces cuando Poseidón, el dios del mar, envía a las serpientes marinas a que se lo coman junto con sus hijos. Aquiles, el protagonista, en realidad no participa en la batalla final. No es uno de los soldados que está dentro del caballo. Él muere mucho antes de que esto ocurra, asesinado por París con una flecha en el talón, solo que en la película no se explica por qué el talón de Aquiles es su punto débil. Patroclo, el primo de París, en realidad no es su primo en el poema de Homero, es su amante. Oigan, era la antigua Grecia. Esto fue cambiado porque en ese entonces todavía no era políticamente correcto mostrar homosexualidad en una película como esta, y mucho menos cuando se trataba de Brad Pitt como la estrella. Número 9. Una de las más grandes cintas animadas que ha hecho el estudio DreamWorks, Cómo entrenar a tu dragón, es una adaptación de la novela infantil y del mismo nombre, escrita por la escritora británica Cressida Cowell. La trama se centra en Hippo y Chimuelo, un joven vikingo y un dragón que se hacen amigos a pesar de que sus dos especies están en guerra. Solo que en la novela, los dragones y los vikingos ya son amigos desde el principio, como jinetes y caballos. Esto lo cambiaron para agregarle más conflicto a la historia. En el libro, Chimuelo es pequeño. En la película lo hicieron más grande para que Hippo tuviera más complicaciones al entrenar. Y de hecho, en el libro, Chimuelo no es un furia nocturna. Este término lo inventaron para la película. Número 8. La película del Caballero de la Noche, que el cineasta Tim Burton nos trajo en el año 1989, causó un gran revuelo entre los fans del cómic, ya que en la escena flashback se revela que fue el mismo Joker el que asesinó a los padres de Bruce Wayne cuando este apenas era un niño, mucho antes de que el Joker cayera en el balde de desechos tóxicos como se demuestra en la película, cuando en la historia original fue el personaje de Joe Chill el que asesinó a los padres de Bruce. Y de hecho existe un cómic en el que Bruce, ya siendo adulto, se reencuentra con Joe Chill y le revela que es Batman. Claro que esto causó un gran desagrado entre los fans de Batman, pero al creador Bob Kane le encantó la idea. Número 7. Una de las películas más populares de los años 90 y una de las más recordadas del legendario Jim Carrey, La Máscara. Lo que muy pocos saben es que es una adaptación de un cómic de la editorial Dark Horse, solo que el cómic es mucho más violento y más oscuro. El personaje principal, al ponerse la máscara, se convierte en un ser peligroso y monstruoso, muy al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La New Line Cinema decidió omitir la violencia gráfica y hacer la película mucho más cómica y más familiar. Y al personaje de la máscara le dieron una personalidad muy similar a los dibujos animados de Tex Avery. Aún así, al autor del cómic, Mike Richardson, no le molestó que le hicieran cambios a la adaptación. Número 6.
La película de ciencia ficción protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith está también basada en un cómic, solo que en el cómic el personaje del agente J, Will Smith, es blanco. Sí, no es algo nuevo que cambien de raza a un personaje. En el cómic los hombres de negro, además de enfrentarse a los aliens, también se enfrentan a otros elementos sobrenaturales. Los neuralizadores no existen. Los hombres de negro utilizan otros métodos para borrar a los testigos, como matándolos. Número 5. Últimamente se ha generado mucha controversia cuando Disney anunció que en su próximo remake live action de La Sirenita, Ariel iba a ser interpretada por una actriz afroamericana. Lo que muy pocos conocen es que en la cinta animada también se le hizo un cambio al personaje. En el cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, la Sirenita es rubia, no pelirroja y no tiene nombre propio. Úrsula, o la bruja del mar, es un personaje neutral y secundario. No es la villana de la historia, solamente ayuda a la protagonista a tener un par de piernas y esta a cambio le tiene que dar su voz. O más bien su lengua, ¿sí? Le corta la lengua. Un personaje que fue omitido en la película es el de la abuela, madre del rey Tritón y figura femenina de la Sirenita y sus hermanas mayores, y quien tiene conocimiento sobre el mundo de los humanos. Este personaje fue omitido porque los directores John Musker y Ron Clements querían darle más importancia al personaje del rey Tritón. De esa forma se generaba más conflicto entre padre e hija. Pero la diferencia más grande es el final. En el cuento, Andersen nos relata que la Sirenita no logró conquistar el corazón del príncipe a pesar de tener un par de piernas. En cambio, el príncipe se enamora de otra mujer y se casa con ella. La Sirenita, con todo su dolor, se tira al mar, su cuerpo se convierte en espuma de mar, pero su alma se vuelve en un espíritu del aire, ya que intentó obtener el alma eterna como la de los humanos. Sí, qué triste. A pesar de su final políticamente correcto, La Sirenita es una de las más grandes películas que ha hecho Disney. Número 4. En el año 1971, el cineasta Stanley Kubrick nos trajo la adaptación cinematográfica de la novela del escritor Anthony Burgess, La Naranja Mecánica, con el objetivo de traernos la mejor película sobre temática adolescente, aunque luego después fue censurada porque muchos adolescentes imitaron a los drugos. Lo que Kubrick no sabía es que la edición de la novela que había leído era la versión americana en la que no se incluía el capítulo 21, en donde el protagonista, Alex, decide dejar su vida como delincuente juvenil y tener una vida mucho más honesta y más moral. Por supuesto que Kubrick no sabía de la existencia de este capítulo hasta el estreno de la película, cuando fue el propio escritor que lo acusó de haber omitido el capítulo 21. Por supuesto que el autor quedó fúrico, pero aún así alabó la adaptación. En especial alabó a Malcolm McDowell en el papel de Alex. Otra diferencia entre el libro y la película es que en el libro la vestimenta de los drugos es totalmente negra. Usan corbatas blancas en vez de sombreros negros y en cada suspensorio hay un dibujo personal. Por ejemplo, Alex tiene una araña en su suspensorio. Número 3. El maestro del terror Stephen King siempre mostró un gran desprecio hacia la adaptación que Stanley Kubrick hizo de una de sus más grandes novelas, El Resplandor. Para empezar, King no quería que Jack Nicholson interpretara el papel de Jack Torrance, ya que según él ya tenía una cara de perturbado desde el principio. Los elementos sobrenaturales de la novela quedaron en segundo plano en la película, dándole más una estética de horror psicológico que de horror sobrenatural. El personaje de Wendy fue modificado en la película. Mientras que King la describe como una mujer fuerte e independiente, Kubrick la hizo totalmente lo contrario. Esto fue porque el director no le parecía coherente que una mujer pudiera soportar estar en una situación así. Ay, qué machista, ¿no? La novela se centra más en el personaje de Danny y sus habilidades psíquicas, las cuales le dan el título a la historia. Este cambio se debió a que querían darle más protagonismo al personaje de Jack Torrance, el padre que termina volviéndose loco e intenta matar a su familia. Otra diferencia entre la novela y la película es que en la novela el personaje de Dick Halloran, el afroamericano cocinero del hotel, no muere, y Jack no utiliza un hacha, sino un mazo de croquet. Número 2. La cinta del maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, causó un gran impacto al traernos a un asesino serial como el protagonista y una de las escenas más impactantes y más escalofriantes que jamás se ha hecho en la historia del cine.
La película Psicosis es una adaptación de la novela del escritor americano Robert Bloch, quien se inspiró en el asesino serial Ed Gein. Este tipo también inspiró a Leatherface de Masacre en Texas y Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Solo que en la novela, el protagonista Norman Bates es descrito como un hombre de mediana edad, obeso, algo calvo y con lentes, y con problemas de alcohol, algo parecido a Homero Simpson, un Homero Simpson psicótico. Al guionista Joseph Stefano no le gustó esta descripción del personaje, por lo que se propuso a darle una caracterización distinta a su versión en la novela, que Norman fuera un hombre joven, delgado y con apariencia inocente de niño bonito, la cual contrastaba con su verdadera personalidad. Cuando Stefano le propuso esto a Hitchcock, él de inmediato pensó en Anthony Perkins para el papel. Otra diferencia entre el libro y la película es que en el libro el personaje de Marion Crane es bastante secundario, mientras que en la película tiene un papel más protagónico. La madre no la mata a puñaladas mientras se ducha, sino que la decapita. Número 1. En mi opinión, la más grande adaptación cinematográfica que se ha hecho en la historia del cine, pero como en todas las adaptaciones tiene sus diferencias. La más notable es el personaje del mago blanco Saruman, y es que en la obra literaria del escritor J.R.R. Tolkien es un personaje secundario. En el primer libro es mencionado por Gandalf, no aparece hasta el segundo libro en una escena que sí fue filmada, pero que no se terminó de usar en el montaje final. Este cambio se debió a que el gran actor Christopher Lee, quien era fan de Tolkien y de hecho fue el único que lo conoció en persona, se ofreció para interpretar el papel de Gandalf cuando se enteró que iban a adaptar los libros del Señor de los Anillos al cine. Lamentablemente el papel ya lo obtuvo Ian McKellen, pero el director Peter Jackson le ofreció interpretar a Saruman, a lo que Jackson y el equipo de guionistas le dieron más participación al personaje para que al menos Lee pudiera interpretarlo en las 3 películas. Si les gustó el video, denle like, compártenlo y coméntenme si saben otra diferencia entre una obra original y su adaptación cinematográfica. Yo soy Francisco Julián Guzmán, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima en Cinehulk. Y recuerden, amen al cine como ustedes mismos.